Bueno, pues vamos a comenzar. Esta prédica el título es La batalla entre el alma y el espíritu. Creo que he visto algunas cosas ya anteriormente, inclusive vimos lo de parte de Romanos, ¿verdad? Donde decía lo que quiero hacer no lo puedo hacer, todo ese tipo de cosas que vimos acerca de Pablo, pero este es totalmente diferente, no vamos a irnos por ese lado, ¿sí? Entonces quiero que podamos entender esta parte que es mucho más profunda y es, como quien dice, el inicio apenas de lo que esto significa. Y esto es parte crucial en la vida de un cristiano. Entonces, hoy, por decir en este tiempo, nosotros podemos ver que la vida de muchos cristianos es una constante contradicción. Conocen la verdad, pero no experimentan. Se declara que Cristo vive en ellos, pero sus emociones, sus decisiones y acciones aún parecen gobernadas por algo mucho más profundo, más antiguo, más humano. Y es ahí donde comienza la batalla más silenciosa, como les dije la otra vez, pero cruciales en la vida cristiana. La batalla entre el alma y el espíritu es una guerra que no se libra en lo visible, por eso es tan silencioso, sino en el interior. Es una guerra donde no se enfrentan ejércitos, sino dos naturalezas, como nosotros hemos visto, lo que significa la naturaleza de Cristo y la naturaleza antigua. Esa es la guerra entre esas dos naturalezas, porque aún que nosotros tenemos una nueva naturaleza, aunque hemos nacido de nuevo, a la otra no se ha ido, y eso lo sabemos, ¿sí? Entonces no se trata de demonios ni persecuciones externas, sino del dominio sutil del alma frente a la vida de Cristo en vosotros. De eso se trata. El alma humana compuesta con la mente, la voluntad y las emociones. Eso es el alma. Y el alma fue diseñada por Dios para ser un instrumento del espíritu, no un usurpador. O sea, el alma no es mala, como les dije en la otra ocasión, sino de alguna manera hay algo que quiere usurpar el lugar. ¿Desde qué? Desde la caída. ¿Sí? Desde la caída. El alma asumió un gobierno que no le pertenece y aunque hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, esa alma caída aún sigue intentando influenciar y controlar y dirigir la vida del creyente. Esto es bien importante poderlo entender porque desde la caída, por eso a la otra vez cuando les dije que todos los versículos acerca del alma se encontraban en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, y todos los versículos acerca del Espíritu en vosotros o del Espíritu Santo están en el Nuevo. Y en el Antiguo, ¿por qué? Porque eran gobernados por el alma. El Espíritu no moraba en el cristiano, en la vida de los cristianos. Entonces, esa es la razón. Ahora, vamos a ver que muchas de las acciones que nosotros tenemos, principalmente el problema más grande del cristiano o de las personas o en el mundo en general, es el yo, ¿sí? Es la exaltación del yo, y eso no es nuevo. Esto provocó de hecho la caída de Satanás, principalmente, fue el primero que cayó en esa situación, ¿sí? Entonces eso no es nuevo. Y en la caída, de la misma manera, por la misma razón que cayó Satanás, por la misma razón fue engañada Eva. ¿Por qué? Porque le dijeron que iba a ser igual a Dios, ¿no? Que si ellos comían de eso, iban a ser igual a Dios. Entonces, ese problema viene desde mucho antes. Entonces, esta es la raíz de muchas de las frustraciones espirituales en la vida del cristiano. No es que Cristo haya fallado, ni que su vida no tenga poder. Es que muchas veces estamos viviendo desde el alma y no desde el espíritu. El detalle de nosotros es que tenemos que aprender identificar lo que es el alma y lo que es el espíritu, para nosotros poder ir matando lo que es el alma. Ahí aunque haya sinceridad, haya derrota, aunque haya fervor, no hay fruto eterno cuando esto sucede. Esta es la razón por la que el apóstol Pablo exclama con un clamor desgarrador en la carta de los Romanos 7:24. Él dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y no se trata de un incrédulo. Se dan cuenta que cuando dice el apóstol Pablo, exclama esta parte, no se trata de un incrédulo, se trata de una persona que ya era regenerada, que ya tenía el Espíritu de Dios. Pero él se da cuenta que el cuerpo, que el alma, que es algo que difícilmente nosotros podemos, que nos cuesta mucho dominar. Cuesta mucho dominar esa parte. Por eso exclama el apóstol Pablo, ¿sí? Era un hombre regenerado, como les dije, que había descubierto el conflicto entre la carne y la ley del espíritu de vida. El problema no era su salvación,
Era su vivir. Muchos creyentes no logran distinguir entre el alma y el espíritu y se cree que todo lo que se siente, se razona, es espiritual, cuando mucho de ello nace del alma. Esta confusión ha llevado al cristianismo cargado de emociones, razonamientos humanos y de voluntarismo. Y sobre todo voluntarismo piadoso, pero muy poco de la vida del espíritu. Y es que la vida del espíritu no se manifiesta por entusiasmo ni por inteligencia, ni siquiera por una voluntad fuerte. La vida del espíritu se manifiesta cuando el alma es quebrantada, cuando el yo pierde su lugar. Esa es la forma en que la única forma de que puede perder terreno. Y si Cristo toma el gobierno interior, ese problema del yo existe, como les dije, desde Satanás, desde la primera creación. Por eso es tan complicado y tan difícil para muchos, ¿sí? O para todos nosotros, porque todos batallamos con eso. Dice, muchos hijos de Dios no comprenden por qué después de haber sido salvos deben pasar por sufrimientos, por pruebas profundas, por crisis interiores, y la respuesta está en esta batalla. Dios permite quebrantamiento del alma para que el espíritu pueda reinar, como dijo el salmista en el libro de los Salmos 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso significa el espíritu quebrantado, ¿sí? No es el alma orgullosa y altiva la que se agrada al Señor, sino el espíritu quebrantado que ha sido moldeado por el trato de la cruz. Ahora, pero ¿cómo se distingue lo que es el alma y lo que es el espíritu? ¿Cómo puede el creyente aprender a vivir desde el espíritu y no desde el alma? ¿Sí? Se libra de la manera que nos dice en la carta de Hebreos, y ahora sí que sí quiero que me acompañen, ¿sí? Aquí nos da el dato el apóstol Pablo, carta de los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 12. Cuando lo que dice ahí claramente declara que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí encontramos la clave, que solo la palabra viva puede hacer separación. No es una enseñanza. No es una enseñanza. ¿Sí? Ni es una doctrina, ni una emoción. Es la palabra operando en lo más profundo del ser, trayendo luz, juicio, discernimiento. Y eso en muchos momentos, lo que parece piadoso puede ser meramente anímico. Se puede llorar conmovidos en un culto y sin haber sido transformados. Podemos decidir hacer algo grande para Dios y hacerlo desde una voluntad natural, no desde el mandato del Espíritu. Se puede estudiar teología y hablar verdades profundas sin tener comunión con el Espíritu de vida. Todo eso se puede hacer. Por eso es a veces tan complicado discernir o entender la diferencia entre una cosa y otra. Lo que nace del alma puede parecer correcto, incluso impresionante, pero carece de la esencia de Cristo. ¿Sí? Dios no está interesado en nuestra fuerza, nuestras ideas y emociones. Él quiere expresarse a través de su vida en nosotros. La vida de Cristo en nosotros no busca mejorarse con lo humano, sino reemplazarlo. No se busca hacer el alma más santa, sino gobernarla desde el Espíritu. Este es un punto radical que muchos no aceptan en este tiempo. Dios no vino a reformar nuestra alma, sino a tener una nueva vida que pueda gobernarse sobre el alma. Cuando vivimos desde el alma, aún lo bueno puede ser estorbo. Hay muchas situaciones en esto, sobre todo principalmente por la falta a veces de entendimiento de los versículos o de las citas bíblicas. Porque muchas veces dicen en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o qué sé yo,
situaciones como ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, ¿no? Y todos le dan gloria a Dios por eso inclusive hasta exaltan esa parte, pero realmente se entiende porque a veces el entender es distinto, poder entender eso es totalmente diferente. Porque sí, se escucha bonito y se oye bonito. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Pero ¿qué significa? Cristo vive en mí. Eso es realmente. ¿Por qué? Porque tenemos que analizar nuestra vida y si realmente Cristo vive en nosotros. ¿Sí? Ahora, la historia de Pedro nos enseña también una parte. Esta parte. Eso es en Mateo 16, del 21 al 23. Si quieren acompañarme también en esta parte para poder entender también lo que sucede aún con los que estaban junto al Señor. Mateo 16, 21, sí, 16, del 21 al 23. ¿Sí lo tienen? Desde aquel tiempo, ¿sí? Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer muchas cosas de los ancianos y de los principales y de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro, tomándole aparte, comenzó a reprenderle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás, escándalo me eres, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Este era un ejemplo de lo que eso significa. Pedro, después de haber reconocido a Jesús como el Mesías, él intenta impedir que vaya a la cruz. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? No entiendes las cosas de Dios, sino las de los hombres. Esto es cuando realmente es influenciado por el alma, por lo voluntarioso, ¿sí? Entonces lo que pasó es que él habló desde el alma, no desde una emoción genuina, desde un afecto sincero, pero no desde el espíritu. Aquí es donde es lo engañoso, porque muchas veces podemos tener muchas cosas buenas. De hecho, él no quería que el Señor sufriera. La idea no era porque él amaba al Señor, pero no entendía lo que eso significaba, lo que el Señor iba a hacer. Por eso le digo, muchas veces puede ser sincero, pero no es que sea desde el espíritu. Por eso se convirtió en tropiezo en ese momento el apóstol Pedro. El alma no es enemiga, solo es solo es pecaminosa también, y también puede ser enemiga cuando quiere hacer el bien sin el gobierno del Espíritu Santo. Es realmente lo que puede generar el alma. Y esta es una de las mayores sutilezas que enfrentamos. El creyente debe pasar por proceso de disciplina espiritual donde aprenda a no confiar más en su capacidad natural o en sus decisiones impulsivas o en sus emociones inestables. Es aprender a esperar, discernir, a someterse, aprender a callar cuando el alma quiere hablar, detenerse cuando la emoción quiere mover, orar cuando la mente quiere decidir. Y todo esto no es religiosidad, sino pasividad, de alguna manera, ¿sí? Esa espiritualidad verdadera es vivir en el Espíritu. Este vivir no se alcanza por un esfuerzo humano, sino por una rendición progresiva. Cada día el alma debe ceder su lugar al Espíritu. Cada situación se convierte en una oportunidad para negar el yo. Ese es el principal problema. Eso es lo que yo he llegado a esta conclusión. Porque la vida de Cristo se exprese de alguna manera en nosotros. Ese es digamos que es el fin más correcto. En Gálatas 2:20, también acompáñenme a Gálatas 2:20. Cómo el apóstol Pablo expresa con mucha claridad lo que les estaba diciendo hace un momento. Es un versículo que conocemos muy bien todos. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El ya no vivo yo, este es el secreto. Ese es el secreto. Pero ese yo que ya no vive, no desaparece sin resistencia. Aquí ese es el detalle. Sí, es muy cierto, ya no vivo yo, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Lo hemos visto, eso hemos llegado totalmente, tenemos todo ese conocimiento. Pero el no vivo yo no quiere decir que se haya muerto. Sí. Porque ese no va a dejar, no va a dejar o sea, no va a poner resistencia. Va a seguir poniendo resistencia más bien. Y de eso se trata, de dejar que viva o que muera. Sí. El alma se aferra, se defiende, se justifica y quiere seguir teniendo voz, quiere seguir opinando y decidiendo. Por eso Dios permite circunstancias que le incomodan, que la contradicen, que la desgastan, y no es crueldad divina, es un amor redentor de Dios. Es ahí donde el alma es llevada a la cruz, no a la cruz de madera, es la cruz espiritual, ese trato diario que quiebra la independencia del alma y permite que el espíritu sea fortalecido. En 2 de Corintios, ahora acompáñenme a 2 de Corintios 4:16. 2 de Corintios 4:16. También es un versículo conocido. Segunda de Corintios 4:16. Y dice Pablo, escribe, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando el interior, no obstante se renueva de día en día. ¿Qué quiere decir? Que el alma de ese hombre exterior se va desgastando, pero el espíritu se renueva. ¿Cómo? No por emociones renovadas, sino por comunión con la vida interior de Cristo. Esa es la razón. Cuando el exterior se apaga, en el interior algo se enciende, el Espíritu Santo de Dios. Cuando la lógica humana ya no tiene explicación, la fe verdadera crece. Crece. Eso es importante. El seguir la guía del Espíritu, incluso si no se entiende, porque el Espíritu no necesita emociones ni razonamientos para actuar, necesita obediencia, fe y rendición. Esto es lo que se necesita. Cuando comenzamos a vivir en el Espíritu, descubrimos que también nuestras oraciones deben cambiar, no orando solo para pedir cosas, sino para ser transformados y no buscar sentirnos mejor, sino rendirnos aún más. El alma ora para tener alivio. El Espíritu ora para conocer la voluntad de Dios. El alma clama por bendiciones y el Espíritu en conformidad a Cristo. El apóstol Pablo dice en Romanos 8:26, esto es bien importante, Romanos 8:26. Y esto es algo que a lo mejor, más bien creo, nunca se los he explicado y no sé si esto ustedes lo puedan o tengan un entendimiento en este versículo. ¿Sí? ¿Ya lo tenemos? Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de decir como conviene? ¿O qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por vosotros con gemidos indecibles. Este gemir que habla aquí no es emocional, es espiritual. Es el resultado de una vida que ha renunciado a sí misma y busca por sobre todo que Cristo sea fortalecido en ella. Ahora, algo que quería precisamente preguntar, ¿qué significa gemidos indecibles? ¿O qué significa que el Espíritu haga esta parte? ¿Alguien sabe, alguien tiene idea de lo que eso significa, gemidos indecibles?
Bueno, gemidos indecibles significa que son palabras que el Espíritu dice que para nosotros es imposible. Cuando nosotros tenemos necesidad de Dios y entramos en una franca necesidad de hablar, de decir, hay palabras que para el ser humano, ¿por qué? Por nuestra naturaleza, por las cosas que tenemos, no podemos nosotros expresar. O sea, son indecibles para nosotros. Por eso dice que el Espíritu nos ayuda, porque Él es el único, ¿sí? Porque Él es el único que ora directamente al Padre como conviene, porque nosotros muchas veces no sabemos. Eso es lo que esto significa. Lo que nosotros, por eso dices gemidos indecibles para nosotros. Pero Él ora directamente, intercede por nosotros, directamente con el Padre. Ese es el punto que nosotros debemos aprender de esto. Que eso es lo que hace el Espíritu de Dios por nosotros. Algo que nosotros no podemos expresar, que Él sí puede. Y que no sabemos nosotros ni siquiera pedir. Pero el Espíritu conoce nuestro pensamiento, conoce nuestra necesidad, conoce lo que a lo mejor nosotros no podemos decir. Y ese es el papel que hace el Espíritu Santo. No solamente es un consolador, también intercede por nosotros. Y entonces es algo bien importante por aprender. Es algo que yo no había estudiado y que en alguna ocasión me preguntó Isaac, que qué significaba eso, porque él pensaba que a lo mejor era cuando alguien hablaba en lenguas o todo eso. No, no es eso. No es eso. Es prácticamente eso. Lo que les acabo de decir es el contexto de lo que significa el Espíritu. Cuando Él intercede o ora por nosotros con gemidos indecibles. Y esto es lo que muchos creyentes no comprenden. Que el propósito del Espíritu Santo en nosotros no es solamente consolarnos, sino conformarnos a imagen de Cristo. No es solo darnos poder, sino formar carácter. Y no es solo darnos dones, sino llevarnos a morir al alma para que vivamos por el Espíritu. Por eso muchas veces lo que creemos o lo que nosotros a veces pasamos como sequedad espiritual es una invitación al quebrantamiento. Lo que pensamos que es abandono es entrenamiento. Lo que interpretamos como presencia de Dios en la cruz obrando en lo más profundo del alma. ¿Sí? Dios no está lejos, está haciendo una obra invisible, pero eterna en cada uno de nosotros. Eso es lo que nosotros podemos entender también. Ahora, de aquí quiero que me acompañen a 2 Corintios 4:17. Y esto pues se va armando el rompecabezas poco a poco conforme vamos avanzando. Por eso a veces la sequedad espiritual, a veces el quebrantamiento, a veces el sufrimiento, a veces nos sentimos a veces abandonados. Eso es parte de la vida cristiana. Y aquí nos lo dice el apóstol Pablo. Dice, porque esta leve tribulación momentánea, ¿sí?, produce en nosotros un cada vez excelente y eterno peso de gloria. ¿Sí? O sea, esto es lo que esto significa. Lo que estamos nosotros estudiando hoy acerca del Espíritu de Dios, acerca de vivir del Espíritu, es esta parte. La gloria no se produce en la comodidad, sino en el quebranto. ¿Sí? No es un estímulo emocional, sino es en la obediencia. Muchos creyentes esperan que el Espíritu Santo se manifieste con fuego, temblores o lágrimas, ¿sí? Pero el Espíritu es como una paloma, suave, manso, profundo, se mueve con discreción, se expresa en lo secreto y opera en el interior de cada uno de nosotros. Esta es la función del Espíritu Santo. Esa es la función del Espíritu Santo. Cuando el alma guarda silencio, el Espíritu habla. Cuando el alma se rinde al Espíritu, gobierna, y en ese gobierno comienza la verdadera libertad para la vida cristiana. Eso es lo que significa. Entonces, así es. Cuando el alma guarda silencio, el Espíritu habla. Cuando el alma se rinde, el Espíritu gobierna. ¿Sí? Y cuando el Espíritu gobierna, entonces comienza la verdadera libertad. No es sencillo, hermanos, no es sencillo. No es
sencillo, pero tenemos que entender que esto es parte de la vida cristiana y fundamental en la vida del cristiano. La vida espiritual. No es la vida cristiana, es la vida espiritual. ¿Sí? La vida espiritual. Y la vida espiritual implica todo esto que les acabo de decir. Y apenas es el comienzo. Hay mucho más acerca de lo que es el Espíritu Santo. Por eso es importante entender, porque si Él vive, tenemos que saber que realmente Él vive. Si Él realmente vive. Por eso a veces los versículos no los debemos de tomar como mucho a la ligera, ya no vivo yo, sino Cristo en mí, sino entender lo que eso significa. Ese es el reto del cristiano, entender lo que eso significa. O sea, no es nada más decir el versículo, no es decir nada más gloria a Dios, sino es entender lo que eso significa. Y como les dije, no es que totalmente se haya muerto, siempre hay resistencia. El alma es algo muy similar o algo muy parecido a lo que nosotros conocemos por carne. ¿Sí? Eso es. Y si nos damos cuenta, muchos de nosotros hemos batallado con eso siempre. No es de unos cristianos nada más, no es, y como les dije también, tenemos que entender que no es que nosotros no hayamos sido renovados, no es que no seamos salvos, no es que no hayamos nacido de nuevo, es una lucha porque Pablo, como yo se los dije, Pablo lo expresa. Pablo expresa y se dio cuenta de ese problema, de esa situación en la cual nosotros vivimos. Es una lucha constante, es una guerra. Y como les dije al principio, no es una guerra de ejércitos. Es una guerra que se libra silenciosamente, pero es una guerra importante que lo único que nosotros, la razón por la cual yo les comento acerca de cómo nosotros podemos identificar el problema y cómo nosotros poder solucionar. ¿Cómo poder nosotros ir ganando terreno espiritualmente al gobierno del alma o al gobierno de la carne? ¿Sí? Y de esa manera, pues obviamente sabemos, con el quebrantamiento, con la comunión directamente con Dios. Esa es la manera, es la forma, y nosotros tener conciencia de cuando hay un anhelo, ¿sí? Un anhelo que es humano y un anhelo que es espiritual. Sí podemos nosotros discernir esa parte. Sí podemos saber y sí podemos entender y sí podemos trabajar en ello. Sí podemos en ello. ¿Sí? Pero para eso sí necesitamos tener un conocimiento muy amplio acerca de esto. Y esa es la razón por la cual les dije que esto era muy importante conocer, porque esto nos va a dar muchas armas para que nosotros podamos ir dominando esos deseos, esas situaciones con las cuales cada uno de nosotros o cada creyente está batallando. Digo, esto no es exclusivo de un grupo de creyentes, no es exclusivo. Hay cosas, situaciones que sí, ¿no? Hay cuestiones del espíritu que viene el error, como les dije hace un momento, acerca de que muchos piensan que el espíritu es fuego y que el espíritu es de escándalo del espíritu, y no es así. Nosotros hemos visto también lo que es los frutos del espíritu. Nosotros en la Biblia hemos visto que el espíritu no se manifiesta. El único acto que se presentó fue en el día de Pentecostés, ¿sí? Donde sí hubo una manifestación, pero fue la llegada del Espíritu Santo. Fue por primera vez que el Espíritu Santo, la promesa llegó en ese día, ¿sí? Cuando estaban reunidos esperando, ¿sí? Fue donde se presentaron situaciones, digamos, que no son comunes, ¿verdad? Pero de ahí en fuera, de ahí en adelante, no se vuelve a ver otro evento como ese, ni se vuelve a narrar. Solamente dice que cuando el creyente, cuando la persona creía, el Espíritu Santo moraba ya en él. O sea, eran sellados por el Espíritu Santo. Eso es lo único que habla después, el recibimiento del Espíritu Santo. ¿Por medio de qué? De creer, pero ya no por medios sobrenaturales. Entonces, hoy en día al Espíritu lo tratan a veces de mover de esa manera. Que el mover que fuego y fuego, que caiga fuego, ¿no? Y caiga cosas así.
situaciones que se dan mucho en las iglesias. Como les digo, no es el temblar, no es el caerse, no es el hacer situaciones como esas, no es el mover del Espíritu Santo. La Biblia no enseña esa parte de que sea el mover del Espíritu Santo. Ahí es donde sí puedo ver que hay un grupo de creyentes que hacen situaciones de ese tipo que no son bíblicas. Por eso es importante que nosotros podamos escudriñar conforme a palabra, como lo que hemos visto hoy, un seguimiento, donde nos va diciendo la manera en que el Espíritu opera y la otra parte y la contraparte. Entonces, por eso es importante el entendimiento acerca del Espíritu, porque muchas veces andamos más en el alma que en el Espíritu. Y como les dije, no se espanten porque no es cuestión de que no hayamos nacido de nuevo. Es una situación hasta cierto punto normal, pero no es algo que nosotros tenemos, porque sea normal lo tenemos que dejar crecer. No, al contrario. O sea, es normal que nosotros tengamos esa lucha, pero no es normal que nosotros la dejemos ahí, ¿sí? Sino que no dejemos de luchar, que no dejemos de pelear, que no dejemos de buscar la verdadera comunión que es por medio del Espíritu Santo. Y la guía del Espíritu Santo. No dejemos de buscar la guía del Espíritu Santo. Y precisamente para eso es la palabra de Dios, para que nos ilustre, para que nos ayude a entender esta parte y que podamos poner nosotros ese énfasis en las cosas que nosotros estamos aprendiendo. Esto es lo que hasta el momento vamos a ver acerca del Espíritu. Como les dije, esto es apenas el inicio. Vamos a tener muchas enseñanzas acerca del Espíritu Santo, ¿sí?